nació la futura reina italiana el 4 de agosto de 1906 en Ostend, Bélgica. La princesa belga, que fue bautizada con los nombres María José Carlota Sofía Amelia Enriqueta Gabriela de Bélgica, era la hija del rey de los belgas Alberto I y de Isabel Gabriela de Baviera, hija a su vez de Carlos Teodoro, el hermano favorito de la emperatriz Sisi. La princesa María José, como solían llamarla, era la pequeña de 3 hermanos, siendo el mayor el futuro rey Leopoldo III de Bélgica y el mediano el conde de Flandes, llamado igual que su abuelo, Carlos Teodoro. La vida de la pequeña María José discurrió con normalidad hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial, momento en el que Bélgica fue invadida por Alemania. Mientras sus padres permanecieron en territorio belga luchando contra el invasor germano, la princesa de 8 años fue enviada a un internado inglés con el objetivo de protegerla de los horrores de la guerra. Aún así, María José viajaba con regularidad de vuelta a su patria para visitar a sus progenitores y ayudar en lo posible a los combatientes belgas. Fue entonces cuando comprendió su deber y compromiso con el pueblo. Es conocido que con apenas 12 años la princesa, acompañada de su madre, acudía a los hospitales de campaña para asistir a los heridos. Experimentar de forma tan próxima la Gran Guerra dejó huella en la princesa, que desde aquel momento desarrolló una acusada germanofobia, que sería una constante a lo largo de su vida. Asimismo, el heroico comportamiento de su padre, el rey Alberto I durante el conflicto, llevaría a la princesa al convencimiento de que un soberano debía estar, ante todo, al servicio de sus súbditos. Con el paso de los años, María José se convirtió en una mujer hermosa, de una fuerte personalidad, inteligente y con un profundo gusto por el arte. Sería precisamente en los años de la Primera Guerra Mundial cuando las casas reales de Bélgica e Italia, ambas católicas, decidieron que la princesa María José, quien todavía era muy joven, era la candidata idónea para convertirse en la esposa de Humberto, o Beppo, como solían llamarlo familiarmente, príncipe de Piamonte y heredero de la corona italiana, con quien María José se reunió brevemente en 1916. Sucedió que sus padres habían decidido ese matrimonio porque no había en Europa otro príncipe soltero, descendiente de una dinastía católica reinante, con la perspectiva de ascender al trono. La princesa, pues, pasaría su juventud a sabiendas de que su destino estaba unido al del sucesor al trono transalpino, quien estaba considerado como el príncipe más apuesto de su tiempo. Con este futuro en mente, sus padres la enviaron al colegio de la Santísima Anunciata de Florencia, por lo que aprendería a hablar italiano con fluidez. La boda arreglada y sin amor por ninguna de ambas partes se celebró en la Capilla Paulina del Palacio de Quirinal en Roma, el 8 de enero de 1930. Desafiando las supersticiones, Humberto había ido a ver a la novia antes de la boda. Como había ayudado personalmente a diseñar el vestido, una elaborada creación en blanco y plata, con su atención a los detalles y perfeccionismo estético, rasgos que María José a veces encontraría frustrantes, él se enfureció al ver que las mangas del vestido habían sido cosidas de manera equivocada. Tal vez nadie lo hubiera advertido, pero el príncipe insistió en remediar la situación justo antes de la ceremonia. Las mangas fueron completamente eliminadas del vestido y reemplazadas por unos guantes largos blancos. A María José ni siquiera le gustaba aquel vestido. Habría preferido algo más moderno. «Me veo como una virgen en procesión», murmuró la novia. La fecha de la boda, de conformidad con el deseo del novio, coincidió con el cumpleaños 57 de su madre, la reina Elena de Italia. El evento se celebró en una ceremonia de gran boato y fue un día agitado y agotador para la joven pareja. En ese momento, Italia estaba bajo la dictadura política de Benito Mussolini, con quien la princesa belga, de ideas progresistas,
chocó desde el primer momento. Ella le detestaba, lo consideraba un bufón peligroso. María José, que había sido criada en el ambiente democrático de Bruselas, sentía una profunda aversión por la baja corriente fascista que se expandía por toda Europa. Mussolini solicitó a la princesa que tradujera su nombre para que fuese más italiano y propuso María Giuseppa. La joven, de carácter fuerte, sin embargo, para gran vergüenza de su marido, se negó obstinadamente a hacerlo. Ella siempre firmaría orgullosamente María José, creando una situación incómoda para la prensa italiana. Su matrimonio resultó un fracaso desde el principio. María José era una joven princesa culta, tremendamente talentosa, de ideas liberales, muy sencilla, poco partidaria de los protocolos reales y con profundas inclinaciones artísticas e intelectuales, mientras que Humberto había recibido una educación estrictamente militar en un ambiente donde la disciplina primaba sobre cualquier otro aspecto. Según algunas fuentes, tenía especiales gustos sexuales que al parecer no discriminaba entre ambos sexos, aunque el matrimonio sí compartió algunas inquietudes, como por ejemplo la dignidad interior, preocupación por la justicia social, así como simpatía por el arte y la literatura. Sin embargo, sorprende leer la siguiente entrada en el diario del corazón de María José, que siempre llevaba consigo y en el que grabó sus pensamientos más íntimos y sus emociones. No sé por qué la vida a veces me parece aburrida, cansada, vacía. Sin embargo, hay tantas cosas que son interesantes, hermosas, divertidas, buenas y útiles. Nos encontramos con muchas personas que son inteligentes, buenas y sinceras, pero a pesar de ello, siempre estamos buscando algo más. ¡Qué estúpidos somos! Beppo, eres quien yo quiero. Tal vez es por eso que todo parece aburrido cuando no estás aquí. Ven, ven a mí, y déjame ir a ti, y vamos a permanecer siempre juntos. No quiero vivir sin ti. No puedo. Te amo. Ahí está la razón de todo mi mal humor. Solo tú puedes darme la verdadera alegría de este mundo. No cabe duda de que era una joven romántica, pero lamentablemente rara vez pudo encontrar la intimidad conyugal y la felicidad que deseaba. María José confesaría en una entrevista muchos años después: «Nunca fuimos felices». En no pocos momentos, pareció que su unión estaba cerca de llegar a un colapso total. El rey Víctor Manuel III y su hijo Humberto, esposo de María José, no dudaban en complacer los deseos del dictador Mussolini y eran incapaces de ver el peligro que significaba para el pueblo y para ellos mismos. María José, que tenía una formación política más progresista, fue la primera en advertirles. No entendía por qué los Saboya se inclinaban ante el dictador, pero tampoco éste apreciaba a la princesa, a la que criticaba abiertamente por su forma de vestir, su manera de hablar y sobre todo sus ideas basadas en la tolerancia y la libertad. Hoy en día no hay ninguna duda de que María José fue una de las mujeres más elegantes de su tiempo. Los primeros años de matrimonio fueron pues extremadamente difíciles. Por un lado, la princesa no parecía encontrar su sitio dentro de la familia real italiana, y por otro, la prensa fascista se encargaría de vilipendiarla. Los ataques llegaron hasta el plano personal, acusándola de frívola y no especialmente agraciada. Incluso se afirmó que su intención era no tener descendencia para así perjudicar a la corona italiana. Esta insidia quedaría desmentida cuando el 24 de septiembre de 1934 la princesa dio a luz a María Pía, a la que seguirían Víctor Manuel en 1937, María Gabriela en 1940 y María Beatriz en 1943. Sin embargo, el nacimiento de la princesa María Pía llegaría en un momento de gran tristeza para la princesa. Meses antes, su adorado padre, el rey Alberto I, moría en un accidente de alpinismo en Marche-les-Dames, pese a ser un escalador de gran experiencia. Aún hoy en día
Se especula sobre si el accidente no fue tal, y en realidad se trató de un regicidio. Mientras Bélgica se despedía de su monarca más querido y de un hombre de estado de altura excepcional, la princesa María José perdía al que fue el hombre más importante de su vida, al que había amado y admirado profundamente y con el que había compartido intereses intelectuales, políticos y culturales. El golpe para la princesa María José fue durísimo. La muerte de su padre no sería la última desgracia que tuvo que soportar la princesa heredera italiana. Al año siguiente, concretamente el 29 de agosto, su hermano, el ya rey Leopoldo III, tuvo un gravísimo accidente de automóvil en Suiza en el que falleció su esposa, la reina Astrid, probablemente el miembro más querido de la casa real belga en aquellos tiempos. El fallecimiento en circunstancias tan trágicas, tanto de su padre como de su cuñada, sumiría a la princesa en un profundo dolor. Su sólida fe le serviría entonces de consuelo. La Segunda Guerra Mundial estalló en 1939 y la princesa María José mostró su cara más heroica. Cuando descubrió que los alemanes planeaban invadir Bélgica, avisó en secreto a su hermano. Una vez que Italia entró en conflicto, la princesa trabajó incansablemente cuidando a los heridos. Intercedió ante Hitler para la liberación de los presos belgas y le exigió que respetara a su hermano, el rey Leopoldo III, quien se encontraba encarcelado en uno de sus castillos por las fuerzas alemanas. A pesar de haber quedado impresionado con su belleza, Hitler se negó a hacer caso a sus peticiones. La llamó la verdadera princesa aria y expresó sobre sus ojos: eran como el cielo de Alemania. María José detestaba a Hitler y aseguró que de haber tenido un arma durante la entrevista, habría acabado con él allí mismo. Su odio aumentó cuando su cuñada, la princesa Mafalda, perdió la vida en 1944 en un campo de reubicación en Buchenwald. Mientras, María José tuvo el suficiente coraje como para mantener contactos con figuras importantes en el Vaticano y con grupos liberales y antifascistas. A espaldas de su suegro, empezó a reunirse con destacados intelectuales antifascistas, incluida la resistencia italiana, a quienes suministró dinero y armas, y trató de negociar un tratado de paz con Estados Unidos, a espaldas de los Saboya, para derrocar a Mussolini. Fue el primer miembro de la familia real italiana en utilizar estas conexiones para intentar poner fin a la guerra con Italia. De hecho, ella fue descrita como el único hombre de la familia real de Saboya. Finalmente, las autoridades italianas, sospechando de los movimientos de la princesa, decidieron mandarla con sus 4 hijos al norte de Italia, lejos de Roma. La princesa decidió huir a Suiza. Allí ayudará decididamente a los partisanos en su lucha contra el fascismo. Estos la tenían en tanta estima que le propusieron convertirse en su comandante, oferta que ella rechazó. Tras el golpe de Estado que derrocó a Mussolini en abril de 1945, la familia real, que se había exiliado en Suiza, volvió a Italia. Después de la invasión aliada de Italia, el viejo rey Víctor Manuel III abdicó en favor de su hijo en un último esfuerzo para salvar la monarquía italiana. Así ascendió al trono el esposo de María José el 9 de mayo de 1946, pero en ese momento Italia se encontraba en medio de una crisis constitucional y la Casa de Saboya ya no era tan popular ante el pueblo italiano como lo había sido una década atrás. Aquel día, María José se convirtió en reina consorte y su esposo pasaría a la historia como Humberto II de Italia, pero a pesar de la buena voluntad de ambos, fueron recibidos con gran hostilidad, especialmente por los comunistas. La cooperación de la corona con el dictador fascista había llevado a la oposición generalizada de muchos italianos. Precisamente la Casa de Saboya había perdido el favor de muchos al permitir y contribuir el ascenso de Mussolini al poder absoluto en Italia. Se fijó un referéndum para el 2 de junio y la monarquía fue abolida por votación. Italia se convertía en una república.
María José fue entonces conocida como la Reina de Mayo, pues su estancia en el trono duró apenas 35 días durante aquel mes. Ella diría: «Es un nombre que no me desagrada, pues mayo es ciertamente una hermosa estación en esta Italia nuestra». El suyo fue uno de los reinados más cortos de la historia. Tras este suceso, la familia real se vio obligada a abandonar el país transalpino. Su destino en el exilio sería Cascais, en Portugal. El clima portugués no agradaba a la reina, que además comenzó a tener problemas importantes de visión. Con el objetivo de estar cerca de uno de los mejores oftalmólogos del mundo, la reina María José se trasladó a vivir a Suiza. Su marido no la acompañaba, habida cuenta de que el monarca tenía no solo prohibido vivir en territorio italiano, sino también en los países limítrofes, así que finalmente el matrimonio aprovechó para separarse. Debido a su educación católica, el divorcio nunca entró en sus planes. Nunca se separaron de forma oficial, pero desde aquel momento no volverían a vivir juntos y solo aparecerían juntos en algún evento ocasional. En tierras helvéticas la reina se dedicó a disfrutar de su gran pasión, la música. Era una pianista consumada. Creó una fundación musical, fundación del Premio de Composición Reina María José, que todavía concede premios a músicos talentosos. También se dedicó a escribir varias obras sobre la historia de la Casa de Saboya. Cuando su hija María Beatriz se trasladó a vivir a México con su esposo, el diplomático argentino Luis Rafael Reina Corbalán y Dillon, la reina decidió acompañarles. Allí en Cuernavaca, vivió durante algún tiempo en compañía de su hija y sus nietos. Le apasionaba la cultura mexicana y se interesó por la vida de su antepasada, la emperatriz Carlota de México. La reina deseaba regresar a Italia. Cuando falleció su esposo en 1983, dejaba de ser consorte para ser viuda. Como la norma no mencionaba esa figura, la prohibición de ingreso fue anulada, y aunque estuvo brevemente en Venecia, dijo que no volvería a ese país si no se cambiaba la ley que prohibía el retorno de los varones descendientes del último rey. Ella aseguraba que solo podría volver si lo hacía también su único hijo varón, Víctor Manuel, príncipe de Nápoles. Deseo que no se cumplió. La reina pasó sus últimos años en Ginebra y tuvo que soportar algunas tragedias más. En 1994 perdió a su nieto Rafael. Tenía 23 años y se había caído de la terraza del edificio donde vivía. María José también vivió con pesar la separación y posterior divorcio de sus hijas. María Pía se separó en 1967, quien luego se volvió a casar con el príncipe Miguel de Borbón-Parma. María Gabriela se separó en 1976 y María Beatriz se separó en 1995. María José falleció en Ginebra el 27 de enero de 2001 a causa de un cáncer de pulmón, teniendo 94 años. A su funeral acudieron representantes de todas las casas reales. En Italia, la noticia de su muerte fue recibida con gran conmoción. Sus restos mortales descansan junto a los de su marido en la abadía de Hautecom, en la Saboya francesa. La vida de la última reina de Italia estuvo marcada por muchas tragedias e infortunios. Vivió 2 guerras mundiales, un matrimonio infeliz, la agitación política, el exilio y vio fallecer a varios de sus familiares. Mujer fuerte y de gran entereza como era, hizo frente a las desdichas con las que quedará eternamente relacionada. Si te ha gustado este vídeo, no dudes suscribirte a mi canal. Activa la campanita
para ser notificado cada vez que haga una nueva publicación. También me podrás encontrar en las redes sociales de Facebook e Instagram. Nos vemos en el próximo vídeo.